En esta presentación les vamos a contar algo sobre los software de supervisión industrial o software SCADA. En primer lugar, queríamos diferenciarles este software de lo que se denomina exactamente un sistema SCADA. Un sistema SCADA es un sistema que se usa para supervisar y adquirir datos a larga distancia. Estos son sistemas que tienen varios componentes, como pueden ver en las transparencias, una RTU, un sistema de comunicación y a lo que se llama MTU, y además tienen un software que permite armar pantallas para visualizar los datos. Estos software son los software que se denominan SCADA HMI y los van a encontrar muchas veces mal llamados SCADA, pero su nombre real es software de supervisión o software SCADA. Estos software SCADA HMI son los que se utilizan en el nivel de supervisión industrial. Nosotros ya hemos hablado bastante de este nivel en el juego de transparencias, de que tienen justamente el nombre de HMI, así que ahora no vamos a detallar, simplemente les recordamos que el nivel de supervisión industrial es el nivel 2 de lo que habíamos llamado la pirámide SIM, donde lo que se hace es observar las variables del proceso, decidir algunos parámetros, hacer comandos. Los operarios que hacen esta función están en una sala de control. Estos software de supervisión son softwares que se dedican especialmente a esto y su función principal es brindar una interfaz gráfica para que el operador pueda en una forma amigable tener a mano las variables de la planta, poder verlas y actuar sobre ellas. Por esto, como lo que tienen que ver en esas pantallas es justamente variables de la planta, es necesario un driver de comunicación. En realidad más de uno, tienen varios drivers de comunicación para diferentes redes. Pero además tiene que tener un sistema de almacenamiento de los datos y algún software que permite algunas cuestiones adicionales que vamos a ir viendo. Hay muchísimas marcas y muchísimos modelos como los que ven ahí. Además, estos software trabajan en realidad no en una PC, sino conectadas en varias PC en red. Estos software hoy en día se componen de varios módulos que corren en una o varias PCs en una estructura de red en red Ethernet y además, como podemos ver, permiten conectar impresoras, permiten conectar interfaces de entrada-salida, PLC, controladores, dispositivos de campo de todo tipo. Las utilizaciones de este tipo de software son diversas y hay diferentes niveles. Por ejemplo, en la transparencia podemos ver a su izquierda la aplicación de en una planta, en un software desarrollado en Visual Basic, muy sencillo, donde se muestra en forma general una planta y las interconexiones entre sí. En la transparencia de la derecha podemos saber algo más elaborado ya sobre un tanque de esa planta. En la transparencia de abajo algo mucho más sencillo todavía, que es por ejemplo el control de iluminación en una fábrica, o podría ser también en cualquier otro edificio. Hablemos ahora de las partes que tienen estos software. Estos software vienen básicamente con dos módulos. Un módulo que se llama configurador y un módulo que se llama runtime. El módulo de runtime es el módulo importante, es el módulo que tiene que estar sí o sí en la planta para que el software corra. El módulo configurador, ese módulo solamente lo utiliza quien va a desarrollar la aplicación, o sea, quien va a agarrar este software y armar las pantallas que se necesitan para que corra en una determinada planta. En general, en la planta solo está corriendo el runtime y no se colocan en las PCs de planta los software de configuración justamente para que los operadores no puedan modificarlos sin intención. En el configurador hay dos tareas principales. Estas tareas son: una, la más importante, es definir las pantallas gráficas, asociar animaciones dentro de cada pantalla y esas animaciones asociarlas a elementos de una base de datos. Estos elementos se llaman tags y son los que definen el tamaño del software. Se compra por el tamaño de tags. Estos tags, ¿cómo se conectan con los elementos reales? A través de una base de datos, que es la otra tarea principal del software, definir esta base de datos. La función principal del runtime va a ser correr una pantalla que ustedes van a ver como foreground, que es la pantalla que está viendo el operador en ese momento con las animaciones correspondientes. Pero además de esto va a estar corriendo otras tareas que son tareas en background, que son, por ejemplo, que ya vamos a ver en la próxima transparencia, están detalladas. Todas estas tareas tienen que estar vinculadas con el driver de dispositivos y con la base de datos. Entre las tareas que mencionamos como background, que son tareas en tiempo real, la más importante es la de comunicación con los dispositivos de control y por supuesto la gestión de alarmas. Además puede haber algunos software para recolección de datos, para reportes y algunas otras cuestiones que bueno, habrá que mirar dentro de cada paquete de software.
En cuanto a las pantallas que el operador está viendo frente a sí, hay diferentes tipos. Pantallas de vista general de la planta, que son las de overview, pantallas de un grupo de elementos, por ejemplo, quiere ver una zona o una parte, y pantallas de detalle, donde ya va específicamente un equipo, un transmisor o una válvula. Por supuesto, puede tener que visualizar pantallas de alarma, pantallas donde están los trending, las tendencias, pantallas de estado, pantallas de otros programas, como por ejemplo un Excel. Lo importante es que el operador pueda acceder a estas pantallas a través de una estructura jerárquica. De unas, apretando botones o cliqueando en zonas de la pantalla, acceder a la otra y que sepa cómo hacerlo y esto esté bien indicado en la pantalla que está visualizando en cada momento. En esta diapositiva puede ver un ejemplo de un software, qué tipo de pantallas ofrece. Como ven, hay muchísimas más que las que nombré, algunas por ejemplo de detalle de la cara de los instrumentos. Bueno, todas estas pantallas vienen preconfiguradas de forma que a quien va a realizar la aplicación le resulte mucho más sencillo realizarla. Solamente tiene que asociar estas pantallas preconfiguradas con elementos de su base de datos. En esta transparencia les mostramos un ejemplo de lo que puede ser una pantalla gráfica en un software real. En la zona superior podemos tener toda una barra donde indique el estado del sistema. En la zona de abajo tenemos lugares para clicar, botones que podrían ser teclas o zonas donde clicar, donde a través de estos lugares se va accediendo a otras pantallas. Fíjese que dentro de la pantalla hay muchísimas cosas. Hay un tanque que se puede ver en movimiento, qué está pasando con el agitador, hay un botón, hay una manija. ¿Sí? Podemos ver muchísimas cuestiones. Hay un instrumento. Ahora vemos en la próxima. Veamos algún detalle más respecto de lo que puede haber en una pantalla gráfica. Puede haber, por ejemplo, un dibujo que represente al equipo de proceso, en este caso un tanque. Puede haber valores, un display donde se está mostrando valores de una variable, esto puede hacerse incluso analógico. Puede haber trendings incorporando a las pantallas. Puede haber botones. Puede haber, luego, por supuesto, los botones de la barra de herramienta, algunas cuestiones animadas, barras que suben y bajan, cuestiones en movimiento, bueno, muchísimas cosas. Respecto a la pantalla overview, algo habíamos mencionado. Simplemente lo que hace es una vista muy general de la planta en bloques. O sea, no va a mostrar un detalle de equipo, sino una cosa muy general. ¿Qué zonas están funcionando? ¿Qué zonas están en alarma? ¿Qué zonas deberían estar encendidas según el horario del día? Bueno, es esto. Y de ahí es como una pantalla principal de la que uno va accediendo después a las pantallas de grupo, a las pantallas de equipo, a las pantallas de los instrumentos, cliqueando en las zonas de esta pantalla de overview general. Las pantallas de grupo ya contienen muchísimas más animaciones. Por ejemplo, una modificación de valor numérico. Hacemos clic en el cuadrado y modificamos el valor. Un comando en off. Hacemos clic y pasamos un estado on a un estado off. Visualizar estados simplemente por cambio de colores o por otras cosas que pueden ser, por ejemplo, visualización de variables a través de un gráfico de barras, de un desplazamiento, de un cambio de tamaño, incluso alguna visualización alfanumérica. Y por supuesto, las pantallas de grupo van a dar acceso a otras pantallas más detalladas. En esta transparencia vemos un ejemplo, en realidad 3 ejemplos de cómo uno podría ajustar variables. Uno dice, bueno, voy a poner, por ejemplo, un botón on off. Le puede aparecer una pantalla como la que está abajo y uno define qué quiere hacer con ese botón. Lo mismo podemos ver en la transparencia que está en el dibujo que está a la derecha, podemos ver cómo se podría configurar una barra. En esta diapositiva vemos cómo funciona el editor gráfico. En este editor lo que tenemos es un ejemplo de cómo incorporar una botonera. Decidimos que la botonera va en una zona de pantalla, aparece esa pantallita que está que ustedes ven a la derecha, donde les muestra varias opciones para esa botonera. Ustedes cliquean una, la eligen. No tienen que estar dibujándole detalles, se les va a quedar muy linda en todo el dibujo. Así hay un montón de elementos que ya están disponibles en las librerías del software. Ahora, una vez que definimos los elementos, que dijimos cómo son estos elementos gráficos, tenemos que animarlos. Acá está en la transparencia el ejemplo de cómo animar un gráfico de barras. Lo primero es elegir para qué lado queremos que vayan las barras y después, por supuesto, le tenemos que decir qué variable tiene asociada. En esta transparencia estamos viendo una pantalla una pantalla de variables donde podemos ver, por ejemplo, como está ahí, podemos representar algunas variables en conjunto en los lazos PID. Podemos ver, por ejemplo, el set point, el valor en curso, y esto nos permite tomar decisiones en el momento en que se está ejecutando el sistema. Una pantalla muy importante es la pantalla de alarmas. Esta pantalla puede estar corriendo en una ventanita debajo de la pantalla que estemos visualizando o podemos también llamarla desde cualquiera de las pantallas. En este caso estamos viendo en esa pantalla qué alarmas están activas, qué está pasando con esas alarmas, si han sido reconocidas por el operador,
si aún están vigentes, si ya han dejado de estar vigentes y no han sido reconocidas, si se han tomado acciones correctivas, si han, si por ejemplo han mandado informes hacia una impresora, etcétera. La pantalla general de alarma, la pantalla de alarmas nos permite visualizar las alarmas con los datos que están acá en esta pantalla. Este es un ejemplo nuevamente de un software, pero me interesaba marcar acá, además de las cosas que ya hablamos, que las alarmas pueden estar agrupadas. Esto quiere decir, hay alarmas que son prioritarias. Estas alarmas van a aparecer, por ejemplo, en rojo en la pantalla. Hay alarmas que no lo son tanto. Aparecerán en un color amarillo y no resaltadas y no darán, por ejemplo, lugar a una bocina, mientras que las prioritarias sí. Y así sucesivamente. Esto es muy importante en el momento de definir la estructura de este software en la planta. Las pantallas de trending también son de las más importantes y que vemos en casi todos los sistemas. Son estos gráficos donde va mostrando la evolución de una variable en el tiempo. Muchas veces se trabaja con varias variables superpuestas, que es como vemos en la figura lo que se llama en general pens o lápices. Y bueno, se va dando información de fecha y hora, se puede hacer un zoom para adelante o para atrás, se puede mostrar más comprimido, se puede mostrar más tiempo, menos tiempo. La verdad que esta es una prestación que se ve en prácticamente todos los sistemas utilizan esto, es muy difícil no verlo en una aplicación. En esta pantalla vemos un ejemplo de cómo se configuraría una variable de trending. Entonces, ustedes ven ahí que, por ejemplo, uno propone qué variable va a ser la que va a estar en el lapicito y además después le dice, bueno, cuáles son los valores de escala de esa variable y cómo quiere graficar la variable. Estos sistemas pueden realizar una serie de reportes que ya están agendados, por ejemplo, alguno que salga por impresora, algún reporte que vaya a una base de datos o que vaya directamente hacia un Excel para sacar alguna estadística. Bueno, estas pantallas son interesantes también, son otra herramienta que uno puede configurar y es interesante también que el operador pueda ver si los reportes fueron efectuados o no y por qué motivo fueron efectuados o no. Finalmente, para terminar de hablar de la parte gráfica, les queríamos mostrar que todas estas pantallas que fuimos mencionando en lugar de aparecer cada una solita en una pantalla, pueden aparecer en un mosaico y se pueden armar diferentes mosaicos combinados porque que le permitan ver al operador varias cosas al mismo tiempo. Hay que pensar que de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto en unas transparencias anteriores, esto no lo estamos viendo en una pantalla, una PC chiquita, sino que son pantallas que a veces ocupan toda una pared o varias pantallas que están distribuidas y el operador tiene acceso a todas ellas al mismo tiempo. Lo más importante de todo este sistema es tener bien configuradas las variables. Podemos mostrar pantallas gráficas muy lindas, pero si no están asociadas a datos de procesos reales, estas pantallas no nos van a servir. Por eso es importante configurar los drivers, decir cada driver a qué equipo pertenece o a qué equipo o en qué red está, cada tag a qué variable real va a estar asociada. Esto es lo que se hace con pantallas como las que se muestran en esta transparencia. Finalmente, como hemos visto, tenemos un montón de módulos de software que se van a tener que integrar en una única aplicación. Cuando nosotros instalemos la aplicación nos va a ocupar bastante lugar en una PC y la recomendación es que nosotros tengamos una PC especialmente dedicada en la sala de control para esta función. Lo que ustedes están viendo en la transparencia es cómo quedarían los módulos de software asociados a la aplicación. Bueno, finalmente esta sería nuestra última transparencia. Esperamos que con esto les haya aclarado un poco el tema y bueno, quedamos a su disposición para las consultas.